Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante particular que a lo mejor, si escucháramos el término cuidado, podría ser algo muy general, pero para ello está el maestro José Laguna Matute. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, José Laguna Matute es teólogo y aparte autor de múltiples publicaciones en torno al diálogo fe y justicia, y está haciendo pues prácticamente un recorrido por distintas universidades jesuitas en el país. Particularmente estuvo ya aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón e impartió la conferencia Los lugares del cuidado, una conferencia bastante interesante que, por cierto, estará disponible en la página de la universidad. La conferencia fue grabada, fue transmitida en vivo y queda grabada por si tienen la oportunidad de verla. Realmente vale mucho la pena y le agradecemos a José Laguna, Pepe Laguna, porque así se presentó cuando nos conocimos. Claro, Pepe, sí. Sobre este tema, los lugares del cuidado, Pepe, ¿dónde empieza ese cuidado? Parecía como una cuestión muy general, muy amplia, pero ¿dónde empieza el cuidado? Pues el cuidado empieza en el origen de la vida. O sea, que como decía en la conferencia, los cuidados forman parte de nuestra esencia, porque sin cuidados no viviríamos. Entonces, como realmente forman parte del entramado de nuestra vida, nos posibilitan vivir. Un niño o una niña sin cuidados, pero incluso un adulto sin cuidados no podría sobrevivir. Entonces, la cuestión es que como forma parte de algo que está ahí siempre, me interesa mucho hacernos conscientes de que estamos aquí y sobrevivimos porque alguien nos cuida. Somos interdependientes y ecodependientes. ¿Y no somos conscientes de eso hoy en día? Lo damos por supuesto, yo creo. Es decir, cuando alguien, si le preguntas quién te está cuidando ahora, nos costaría trabajo, salvo que seamos o niños, que sí que reconoceríamos inmediatamente que tenemos unos padres que nos cuidan, o si somos ancianos, que sí que tendríamos cuidadores a nuestro alrededor. Ahí cuando están claramente definidos los cuidadores, sí que a lo mejor los identificamos. El resto de la vida, yo creo que estamos en la ficción de la autosuficiencia. No somos conscientes de ese cuidado. ¿Y por qué es necesario, en tu opinión, ser conscientes? Bueno, porque ser consciente siempre está bien. O sea, que el saber dónde uno, qué suelo pisa, pues eso es fundamental. Pero en el momento actual, porque los cuidados se han convertido en un eje esencial. O sea, decía en la conferencia, porque así lo creen muchas pensadoras y muchos pensadores, que el cuidado se está convirtiendo en la actualidad en un eje central, porque está habiendo una crisis de cuidados, una crisis en los que nuestros modos de vivir, de producir, de relacionarnos, empiezan a atentar contra la base material que sustenta nuestra vida. O sea, nuestra vida, dicho así en términos muy rápidos, está en peligro. Y está en peligro porque somos descuidados, hemos empezado a descuidarnos. Cuando uno escucha el tema del cuidado, cuando solicita a las autoridades el cuidado, automáticamente se relaciona a un tema de integridad física. Pero el cuidado va más allá, ¿no? Es un tema también de integridad, de salud emocional, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la gente que está alrededor de mi ciudad, ¿no? O sea, el cuidado debe ser más amplio que solo la integridad física personal. Claro, es decir, tenemos asociado inmediatamente, claro, instintivamente el cuidado tiene que ver con los ámbitos, pues eso, cotidianos que decías. Y el reto, uno de los retos es con ese trayecto del cuidado de los lugares que tú acabas de decir, si el cuidado, por ponerlo en hipótesis,
tiene capacidad de articular los espacios políticos, donde se juega el bien común, donde se juega la comunidad, que esos los tenemos estructurados en torno al lenguaje de los derechos, al lenguaje jurídico. Es decir, y hay un reto el fundamental que tendría que ver si los cuidados pueden articular esos espacios. Los domésticos los articulan de por sí, y los políticos sería deseable que los articularan, o por lo menos nos permitirían generar nuevas instituciones y nuevas relaciones. Ese camino hay que explorarlo. Sí. Ahora que tocas ese tema de la cuestión política, ¿qué tan lejano está aterrizar el tema del cuidado como un asunto de política pública? Bueno, queda mucho recorrido, es decir, que en todos los aspectos, pero hay como datos esperanzadores, es decir, que la nueva Constitución de Chile, que se va a aprobar en estos días, si se va a aprobar o no, espero que sí, porque que se va a debatir, ya tiene en su articulado pues eso, la mención explícita de los cuidados, y cuando ya los cuidados aparecen en articulaciones constitucionales, o sea, cuando una constitución reconoce el peso que tiene en el Estado los cuidados domésticos, el cuidado que está en la casa, bueno, cuando ya empieza a formularse en términos jurídicos, yo creo que eso es un avance. Yo creo que eso es un modelo hacia donde podríamos ir y hacia dónde estamos yendo. El cuidado de la casa común, claro. La ecología, pues eso, las constituciones de hace 50 años no recogían el problema ecológico. Las constituciones del futuro tienen que recogerlo. Bueno, pues yo creo que estamos avanzando hacia ahí. Sí, yo soy optimista, sí. Pero tendría que estar plasmado así como tal, ahorita que haces el ejemplo de Chile, en una constitución, o tendría que ser más encaminado a una directriz, a un plan de gobierno como tal, sin necesidad de que esté cobijado por un libro, pues. Claro, fíjate, yo creo, en cada ámbito, para que el cuidado funcione, para que sea útil, o sea, en el ámbito familiar el cuidado funciona y es útil, porque sabemos cómo funciona, valga la redundancia, cómo se estructura. En el ámbito relacional, social, también. En el ámbito político no tenemos práctica, es decir, que ¿para qué sirve el cuidado en la política? Es decir, es una sensibilidad, es una manera de estar, y entonces, como cada ámbito tiene su lenguaje, el cuidado cuando entra en política se tiene que configurar con el lenguaje de los derechos, con el lenguaje de las instituciones, y ahí todavía hay mucho camino por recorrer, porque el cuidado no se limita, o no debería limitarse a una cuestión únicamente de sensibilización. Y somos sensibles con el cuidado, no, tiene que estructurar instituciones. Normalmente el tema del cuidado, otra vez con esta visión un poco general, está asociado a un asunto maternal, y vivimos, al menos aquí en México, también asociándolo a un tema político, en una sociedad donde se concibe el Estado como un ente paternalista, ¿no? Más como un ente de proveedor, ¿sí? ¿Cómo congeniar estas dos visiones? Claro, fíjate, la pregunta es muy interesante porque en la formulación inconsciente tú hablas de un cuidado maternal en el ámbito doméstico y de un cuidado paternal en el ámbito estatal. Bueno, esa división, yo creo que primero hay que desarticular ese tipo de argumentario, porque el cuidado doméstico no es maternal, lo hemos hecho maternal. O sea, hay una atribución patriarcal, hay un discurso patriarcal interesado, y hemos hecho a las mujeres responsables exclusivas del cuidado. Sí. Bueno, pues eso no es un dato natural, no es que las mujeres estén dotadas para el cuidado y los hombres no estemos dotados para el cuidado. Entonces, por ahí hay un camino importante de desarticular ese cuidado. Y cuando hablabas del Estado paternalista, sí que es verdad que cuando el cuidado aterriza en la política, el cuidado no es un elemento neutro, o sea, puede pervertirse. Claro. Y claramente que un Estado paternalista que te cuida a pesar de ti, o si decir, yo no te voy a cuidar aunque tú no quieras que te cuide, es una perversión del cuidado. Cuando el cuidado entra en la política, entra en condiciones igualitaristas. Eso quiere decir que no permite que haya un Estado que te diga lo que tú tienes que hacer. Pero sí, el cuidado se puede pervertir y hay que estar muy atentos a eso.
Claro. En la conferencia, Los lugares del cuidado, entre los comentarios que te hacía la gente, te referían mucho esta cuestión de que en Torreón, en La Laguna, se vivió un contexto de violencia hace algunos años, ¿no? Un contexto fuerte de violencia, que afortunadamente ha disminuido en gran medida, ¿no? Pero creo yo que una de las consecuencias que generó este contexto de violencia fue que nos volvió como sociedad más individualistas. Y lo vemos individualistas en el sentido de querer protegerte, ¿no? Como que quedó este miedo, ¿sí? De lo que se vivía hace años y se sentía y quedó como derivado el efecto de tenerle miedo al otro. Y lo vemos, por ejemplo, cerca de aquí de La Ibero estamos rodeados de fraccionamientos, de casas que están encerradas en fraccionamientos, ¿sí? Entonces, de alguna forma, y a esto va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer de este cuidado un asunto de comunidad? ¿Sí? Cuando se tiene el miedo al otro, pues, ¿se me explicó? Sí. Claro, o sea, yo ya, fíjate, esa pregunta es incluso previa al cuidado. Es decir, cuando estabas hablando, hay un filósofo italiano que habla de sociedades inmunológicas. Ahora, como hemos pasado la pandemia, él habla, no por la pandemia, porque el libro está escrito antes, pero me parece muy interesante. Él, cuando dice, utiliza el ejemplo de las células, es decir, que pues eso, cuando una célula se infecta, pues eso, lo que hace el virus es la otredad, lo que es extraño entra y se puede integrar, y en la medida que se integra, esa célula sana. Y habla, desde el punto de vista médico, una célula que está siempre cerrada acaba por morir, porque genera situaciones se ataca a sí misma. Entonces, pues eso, si trasladas el ejemplo natural al mundo social, claramente nos protegemos ante la amenaza, pero si esa protección dura mucho tiempo y no se abre, el peligro es que esa célula social va a morir. ¿Cómo se abre esa sociedad que tiene miedo, un miedo razonable? Porque ha sido atacado, o sea, que eso no teorizar insensatamente. No lo sé, pero claramente las sociedades que no se abren y que no son capaces de vencer ese miedo van a acabar fagotizándose, muriendo. ¿El cuidado es una llave para abrir eso? Ya no lo sé, no sé si llega a tanto. Podría ser una llave para abrir esa célula social, puede ser. Tú en lo que consideras, lo que has estudiado, ¿cuáles serían como las principales factores que generan crisis en la cadena de cuidado? Bueno, hay una crisis, tiene que ver con lo que hablábamos antes de la toma de conciencia del cuidado, de ser conscientes de que somos cuidados. Y eso, si no somos conscientes, está la crisis detrás. Y luego hay una que tiene que ver con datos sociológicos pues eso, que en sociedades, por ejemplo, que vamos envejeciendo, que vivimos más tiempo, afortunadamente, tenemos que preparar las instituciones de cuidado que nos van a cuidar a nuestros ancianos. En sociedades en las que vamos accediendo al mundo laboral, hombres y mujeres, hay espacios que quedan descuidados y que tenemos que ver cómo solucionamos. En nuestra relación, por ejemplo, con el medio ambiente, bueno, pues si somos descuidados, somos insostenibles. Entonces hay muchas microcrisis de cuidado que ya están funcionando y que son las que requieren, o situaciones de descuido que son las que requerirían ser cuidadas. Sí, yo creo que la ecológica, la de edades y la laboral serían 3 lugares o 3 microcrisis que hay que abordar. El modelo económico neoliberal, ¿no? Claro, lo que pasa es que el modelo económico liberal está en el trasfondo de la crisis de cuidados. Es
decir, no estamos en un momento de... El momento se nos ha hecho insostenible no porque haya pasado un ciclón, un fenómeno natural que viene de otro lado, sino que además somos muy conscientes de que somos responsables de la insostenibilidad de la vida. Y entonces, pues eso, el tomar conciencia de que si seguimos en este modo en este capitalismo neoliberal, que es una acumulación exponencial y una relación depredadora con el medio y con los demás, es suicida. Y eso, cuando hablamos de capitalismo neoliberal, son nuestras maneras de producir y de consumir. Entonces somos responsables de eso. Hoy, 30 de agosto particularmente, se celebra el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. En México, pues hay oficialmente más de 100,000 personas desaparecidas. Obviamente Torreón, Coahuila no ha sido la excepción en estos últimos años, y particularmente aquí en Torreón, pues ha sido nicho de la formación de varios colectivos de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. ¿Qué tan importante, sobre todo cuando se habla, Pepe, de esta famosa frase del tejido social, ¿no? La necesidad de crear comunidad con todos estos colectivos, no necesariamente de desaparecidos, ¿no? Sino en general de muchos otros temas y situaciones que se van presentando. ¿Qué necesidad existe desde el punto de vista académico, ¿no? Universitario, ¿no? El tema empresarial, por ejemplo. Es decir, de abrazar todos este tipo de surgimiento, de movimientos, de colectivos, etcétera. Bueno, la respuesta es obvia. O sea, la necesidad es un imperativo. Es decir, que y ahí también hay asistimos a una crisis de esas cadenas de, no voy a decir yo cuidado, no voy a llevar todo al terreno de los cuidados como si solamente hubiera cuidado, pero sí de estas cadenas de solidaridad, de esas redes de apoyo. También es verdad que somos conscientes de que estamos en un momento de crisis en todo el mundo y aquí también. Entonces urge recuperar esas cadenas de cuidados, y además, fíjate, tiene en las generaciones jóvenes, ya que aludías a la universidad, sí que yo creo que es fundamental fomentar, no sé si educar, esa sensibilidad, esa responsabilidad social. Porque hace un momento hablábamos de el mercado neoliberal, esa razón neoliberal que convierte en mercancía todo. Al mercado no le interesan las relaciones, las redes sociales, y entonces, van a tender a fragmentar y a individualizar. O sea, la lucha siempre ha estado ahí, esa lucha, pero yo creo que hoy el enemigo, por hablar en esos términos, es muy fuerte. Entonces no lo tenemos fácil. Yo creo que el elemento educativo es fundamental. Si las universidades, los colegios no educan a ciudadanos y ciudadanos responsables, tendríamos un problema. Sí, hay una responsabilidad. Claro. Por último, ¿a dónde tendría que ir el tema del cuidado como concepto y llevado a la práctica en una sociedad? Sí, yo creo que el cuidado ha empezado, no ahora, lleva ya un recorrido de reflexión, de prácticas. Fíjate, yo en Madrid, por hablar de cosas muy concretas, hubo que recogía un modelo europeo. Se empezó a hablar de las ciudades que cuidan, como estructuras políticas de cuidado. Yo creo que el cuidado tiene mucho recorrido, ya digo, porque conecta con una sensibilidad actual, con problemas actuales, que otros relatos no nos resultan tan cómodos o nos resultan añejos. Bueno, y en el cuidado nos podemos encontrar muchos colectivos. Entonces yo creo que hay mucho por hacer y según sin dudar, vamos a estar escuchando y reflexionando sobre el cuidado mucho tiempo. En ese sentido, perdón, antes de despedir el programa, un modelo ejemplar que tú digas, en esta colonia de tal país, en esta ciudad de tal país,
algo así como esperanzador. Dicen, aquí están haciendo estas cosas. No lo tengo, no, pero fíjate, pero hay hay una parte que tiene que ver con recuperar aquellas comunidades originarias en las que el cuidado forma parte esencial de su vida. Es decir, que si no me salen modelos europeos ni modelos americanos. Es decir, que aquí se está funcionando bien y tenemos que ir por aquí. Pero sí que es verdad que hay toda una recuperación de esas tradiciones de pueblos originarios que de toda la vida han estado cuidando su territorio más cercano, porque era su casa, y yo creo que hay un esfuerzo por descubrir esos modelos de cuidado y traducirlos a categorías que a nosotros nos resultan comprensibles. Pero puede ser por desconocimiento, pero no te puedo poner ningún modelo a seguir. Perfecto. Pues ahí está, escucharon a Pepe Laguna, teólogo, autor, insisto, de múltiples publicaciones sobre diálogo, fe y justicia. Recordarles que dictó una conferencia aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón llamada Los Lugares del Cuidado, la cual pueden visitar en la página de la universidad en Facebook. Y bueno, pues nada, agradecerte nuevamente, Pepe, por estos minutos. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y por todo lo que estoy aprendiendo, por cuidarme. Perfecto, gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, nos encontramos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.